Bienvenidos a su programa Vida Eterna. Esperamos que este programa sea de mucha bendición para sus vidas. Bienvenido a Vida Eterna. Hoy queremos compartirle un mensaje sobre la sangre de Cristo. El tema de la sangre de Cristo, aunque es algo que afecta la manera de vivir y de morir de todos, no es algo de lo que escuchemos hablar muy seguido. Aunque algunos traten de evitar este tema y varias denominaciones hayan dejado de mencionar la palabra sangre en sus alabanzas, la sangre de Cristo todavía es necesaria para que podamos ser salvos. El que la apliquemos o no a nuestra vida determinará nuestro destino eterno. Claro, en Primera de Pedro 1, 18 al 19, Dios nos dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La gravedad del pecado, antes de que podamos apreciar la grandeza de nuestra redención, debemos comprender la gravedad de nuestro pecado. Si pertenecemos a Cristo, pero pecamos en repetidas ocasiones contra Él, podemos esperar su corrección. Sin embargo, si aún no somos salvos, enfrentamos su juicio. Como Dios aborrece el pecado, no podemos tomarlo a la ligera ni justificarlo. El pecado puede venir en diferentes formas, pero siempre debe ser visto como un acto de desobediencia que nos separa de Dios y ocasiona toda clase de consecuencias muy dolorosas. La naturaleza del pecado engaña. Si seguimos pecando mientras decimos que Dios nos ama y nos comprende, entonces hemos sido engañados al pensar que no sufriremos las consecuencias. Lo que es el engaño, ¿verdad? Cómo lo va envolviendo a uno el engaño, lo envuelve, y su misma palabra lo dice, nos engaña. Y las consecuencias son graves. Decepciona, sí, claro que decepciona. El pecado siempre promete darnos satisfacción momentánea, pero solo trae un placer momentáneo. Al final siempre nos decepciona. Inhabilita, claro que sí, inhabilita. Quienes pecan pierden oportunidades en su vida, e incluso su salud y sus amistades. Asimismo, el cristiano que vive en pecado nunca podrá llegar a ser la persona que Dios dispuso que fuera. Si una persona vive pecando constantemente, puede llegar a sufrir depresión. Ni tomándolo todos los medicamentos, ni asistiendo a una iglesia, podrá ayudarse cuando la depresión venga a él, ya que es un producto del pecado. Aunque intente ocultar la tristeza, seguirá minando la vida y la vitalidad de quien se niegue a dejar el pecado. Eso es demoníaco. El diablo hará todo lo que esté a su alcance para atraparnos en el pecado. ¿Es destructivo? Claro que sí, el pecado es destructivo. Aunque el pecado toma muchas sendas, al final conduce a la destrucción de las personas, de las familias, de los matrimonios, niños, de nuestros trabajos y del futuro de nosotros. Trae muerte. Claro que trae muerte. En ocasiones es una muerte gradual o puede que llegue inmediatamente.
pero la Biblia nos dice que los que pecan morirán. Eso está en Ezequiel 18:4 y dice así: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. ¿En qué consiste el poder salvador que trae perdón de nuestros pecados? Cuando Adán y Eva cometieron el primer pecado, el Señor cubrió sus cuerpos con una piel de un animal. Eso está en Génesis 3:21. Y dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué? Porque estaban desnudos por el pecado. De esa manera demostró que la muerte de un animal y el derramamiento de su sangre era el precio necesario para expiar el pecado que ellos habían cometido. Luego, en el libro de Levítico, Dios enseña a los israelitas que la sangre es la que da vida al cuerpo y que debía derramarse esa sangre en el altar como expiación por sus pecados. Voy a leerle lo que dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Sin ella no había perdón. Claro, los miles de sacrificios que se ofrecieron a lo largo de la historia del pueblo judío apuntaron a un sacrificio final, al del Cordero de Dios, Jesucristo, cuya sangre derramada por el perdón de pecados de todos. Cristo vino a este mundo a morir, y mientras celebraba la última cena con sus discípulos, le anunció que su sangre sería derramada para nuestra salvación. Hasta ese día nos reuniremos para celebrar la cena del Señor y recordar su sangre derramada por nosotros. Hay 4 palabras que describen el lugar que tenía la sangre de Cristo en el plan de salvación de Dios. Tenemos la palabra redención. Fuimos redimidos con la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación, como lo leímos en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Tenemos la palabra redimir. ¿Qué significa? Comprar algo de vuelta. Hemos sido vendidos en esclavitud al pecado como consecuencia de la caída de Adán y Eva. Cristo nos compró por medio de su sangre. También tenemos la palabra reconciliación. Muy importante esto. Fue el agrado del Padre reconciliarnos por medio de la sangre de Cristo, que derramó en la cruz, para presentarnos ante su presencia, santos, sin mancha e irreprensibles, como lo dice Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Reconciliar significa unir a 2 personas. Antes eran enemigos. En nuestro caso fue el pecado que nos separó de Dios. Sin embargo, al confiar que Jesucristo como nuestro Salvador en su sacrificio, recibimos la oportunidad de tener una relación personal con nuestro Padre Celestial. Justificación. Mas Dios,
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificar significa declarar inocencia, y la única manera en la que Dios lo hace es por medio de la sangre de Cristo, derramada sobre los que creen en Él. Quienes rechazan a Jesucristo siguen siendo culpables de sus pecados. Definitivamente, Jesucristo es nuestro mediador. Exacto. Por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, Jesucristo es el mediador entre Dios Padre y los hombres. Claro, también santificación. Cristo santifica a las personas por medio de su sangre. En Hebreos 12:13 nos dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Santificar significa apartarnos para Dios. Al creer que Jesucristo para salvación, somos inmediatamente santificados. Sin embargo, aunque eso sucede en un momento de nuestra vida, también debe ser visto como un proceso, en el cual el Señor continúa apartándonos para sí, mientras nos transforma conforme a la imagen de su Hijo. La sangre de Cristo nos limpia todos los días del pecado. Aunque ya hemos sido redimidos, reconciliados, justificados y santificados por medio de la sangre de Cristo, todavía el pecado mora en nosotros, debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Aunque ésta ya no tiene el poder para dominarnos, hay ocasiones en las que caemos en desobediencia y necesitamos ser purificados. Eso forma parte de la santificación diaria de cada uno de nosotros. De acuerdo a lo que dice 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa expresión explica un proceso continuo de limpieza, el cual es parte de nuestra santificación. También contamos con la promesa que el Señor nos da en el versículo 9, en donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa no es una invitación a que pequemos a nuestro antojo, pensando que solo debemos confesar nuestra desobediencia ante Dios antes de irnos a dormir. Qué fácil sería, ¿verdad? Al hacer eso significaría no tomar en serio lo que es el pecado, ni el precio que Jesucristo pagó con su sacrificio. Yo te pregunto, ¿ha tomado usted en serio su pecado y ha reconocido lo que realmente implica? ¿Qué excusas puedes haber usado en el pasado para minimizar tu desobediencia? ¿Puede afirmar que ha confiado en la sangre de Cristo para recibir el perdón de sus pecados? De no ser así, te pregunto, ¿en quién o en qué espera depender cuando llegues ante la presencia de Dios para ser juzgado? Porque dice la palabra de Dios que está escrito que el hombre muera una vez y inmediatamente va a ser juzgado. Claro, yo quiero hacer una oración para esas personas que quieren aceptar a Cristo, que quieren tener ese significado, vivir lo que Dios hizo en la cruz del Calvario.
Señor Jesús, me presento y te acepto para que tú me selles con la bendita sangre del pacto que tú derramaste en la cruz a favor mío. Gracias por ese sacrificio que hiciste por amor a mi persona, mis pecados, y lávame. Gracias, Padre, porque ya sé que tengo un lugar junto a ti allá en el cielo. Amén. Qué linda oración, mi amor, para que las personas, ya sea que se reconcilien, si nunca han declarado a Jesucristo como Salvador. Dice en la palabra de Dios que toda persona que confiese públicamente a Jesucristo, Él mismo, Jesucristo, te va a confesar a ti delante de su Padre cuando tú llegues a la presencia. Es importante reconocer el sacrificio de lo que hizo nuestro Padre, de enviar a Jesucristo, su único Hijo, a morir por el pecado. Imagínense el precio de lo que es el pecado. Tiene un precio muy grande, y eso es la sangre de Jesucristo. Algo muy importante es que además que Él murió por nuestros pecados, también por la sanidad de nuestro cuerpo, ¿verdad? Claro, Él en Colosenses dice que exhibió públicamente, nuestros pecados, nuestras enfermedades. Así es. Todo lo hizo públicamente por ti y por mí. Gracias por haber tomado este tiempo para reflexionar en este mensaje. Te bendecimos, bendigo tu casa, tus hijos, tu trabajo, bendigo tu descendencia. Y te pido que compartas este video con tus familiares, con tus compañeros, con amigos, para que puedan conocer el verdadero sacrificio de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto no es para hacerlo, para conmemorarlo solo en Semana Santa. Esto es diario, que tenemos que reconocer la sangre de Jesucristo. Te doy gracias, te bendigo de nuevo y te esperamos en el nuevo programa de Vida Eterna. Gracias, Dios te bendiga. Esperamos que este programa sea de mucha bendición para sus vidas.